Padre bendito, nos sentimos contentos, gozosos, Señor, en esta tarde, porque ya durante las horas que han transcurrido desde su santo sábado nos hemos gozado en el estudio de su palabra. Qué alegría sentimos, Señor, todavía poder congregarnos con tranquilidad y poder concentrarnos en lo que atañe a las cosas de nuestro crecimiento espiritual. Sí, Señor, gracias. Pero también estamos muy conscientes, Señor, que las cosas no siempre serán así, que cada día que pasa el desenlace de los acontecimientos finales se hace más cercano. También sabemos, Señor, que hay una gran responsabilidad en nosotros, no solo por nuestra preparación individual, sino también por la responsabilidad que usted ha delegado sobre nosotros para llevar el mensaje a quienes nos rodean. En este momento que vamos a abrir nuevamente la Sagrada Escritura, rogamos, Padre Eterno, por favor, nuevamente que su Santo Espíritu venga a posesionarse de este lugar y que sea, Señor, a través de la influencia de Él, que la comprensión de la palabra pueda resultarnos clara. Lo rogamos y lo agradecemos todo ello, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? Yo soy muy malo para recordar fechas. 17. 17 de qué? ¿De qué? De septiembre. 17 de septiembre, hermanos. Lo cual quiere decir que si Dios nos concede vida, hermanos, en unos días estaremos cumpliendo, Jorge, 172 años, hermanos. 172 años. Por la mañana, hermano Jorge nos hacía favor de presentarnos aquí un diagrama en el cual estuvimos reconsiderando y recordando, ¿verdad?, mucho de ese movimiento, de ese despertar o ese nacimiento adventista. Y yo no sé si en estos últimos días ustedes habían reflexionado sobre eso. Yo estaba los días pasados analizando un poquito, hermanos, todo lo que ha pasado en los últimos años, México particularmente, quizá los últimos 5 años, 6 años, en lo que tenemos hasta en propio, hermanos. Pero se dice fácil, hermanos, 172 años. 172 años. Han pasado de todo, hermanos, en 172 años. Y aquí estamos, hermanos, a 172 años del chasco. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la comprensión que tenemos acerca del tema del santuario. Saben, hermanos, es algo preocupante que el pueblo adventista, 172 años, tal pareciera que muchas de esas verdades que le hicieron ser ese pueblo tan distinguido, hoy han sido muchas de ellas olvidadas, como se ha venido mencionando, y otras consideradas en poco, y otras superficialmente aceptadas. Pero como adventistas, hermanos, siempre hemos estado conscientes que si hay un tema que nos distingue y en el cual podemos encontrar sustento para nuestra fe, es en el tema del santuario. Entonces, hermanos, quisiera en esta tarde, antes de entrar de lleno en ese mensaje, recordar un poquito las cosas que pasaron hace 172 años. Creo que la mayoría de los que están aquí han leído en algún momento un poco de la historia denominacional. Saben, hermanos, hace unos días que estaba releyendo un poquito acerca de la historia denominacional. Yo no sé ustedes, hermano Jorge, a mí cuando yo veo eso, como que la piel se me pone de pensar cómo fueron las cosas en ese momento. Vamos a recordar, hermanos, a grandes rasgos, cómo ocurrieron las cosas para ese mes de octubre del año de 1844. Cómo era el movimiento adventista en ese momento y cómo es el movimiento adventista en la actualidad a 172 años de chasco, hermanos. Ustedes recuerdan, hermanos, que en esos entonces, hace 172 años, hubo un gran despertar religioso, fruto del ferviente estudio de las profecías bíblicas, justamente por hombres como Guillermo Miller, hombres como ellos, hermanos, y otros tantos más que se ven involucrados en esa labor. Fruto de ese estudio, hermanos, se genera un reavivamiento espiritual. Particularmente, hermanos, Norteamérica es testigo de lo que está sucediendo en las mentes y los corazones de estos hombres. Hermanos, cuando esta gente se dio al estudio de la palabra de Dios, su entusiasmo no pudo ser minúsculo al comprender, según el estudio que estaban realizando, que a través de la profecía ellos podían encontrar el momento en el que el Señor Jesús viniese a la tierra, a juicio de ellos, según el estudio que estaban llevando.
Yo quiero, hermanos, que usted trate de pensar en esta tarde, si usted y yo nos hubiéramos encontrado entre ese grupo de mileritas, hermanos, ¿cómo habría sido para nosotros la comprensión de ese mensaje profético, hermanos? Sin duda, hermanos, algo como lo fue para ellos, algo impactante, algo que cambió para siempre sus vidas. Y hermanos, hubo gente, como sabemos, a través de la historia denominacional, que muchos hombres, al aceptar ese mensaje, familias enteras, no solo aceptaron el mensaje, hermanos, sino que también tomaron decisiones muy importantes, muy importantes. Empezaron a vender casas, empezaron a dejar trabajos, empezaron, hermanos, a desprenderse de aquellas cosas que sentían como no necesarias y empezaron a canalizar los recursos, hermanos, para una sola labor. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era aquella obra que los tenía tan entusiasmados en la que empeñaron todo el recurso, hermanos? ¿Cuál era esa obra? ¿Cuál era el mensaje en ese momento latente? La proclamación de la venida de Jesús. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida, hermanos. Y cada que se abrían las páginas de la Escritura, hermanos, el tema que saltaba a la vista de ellos era la inminente venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada que estudiaban las profecías, hermanos, fecha tras fecha, ¿sí?, acontecimiento tras acontecimiento, hermanos, entonces ellos llegaban cada vez a ser más fuerte su convicción de que la segunda venida de nuestro Señor Jesús estaba tan próxima, hermanos, que no había tiempo que perder. Ahora, hermanos, decíamos, si nosotros hubiésemos estado allí, piensen, hermanos, ¿cómo habríamos vivido el día 21 de octubre de 1844? Piense un segundo, hermano, ¿cómo usted habría vivido el día 21 de octubre de 1844? Mucha felicidad, trayéndolo como hoy, ¿no? Como si fuera hoy. Yo con mucha felicidad, todos bañaditos, todos bien arreglados, con el deseo, ¿no?, de ya ver a nuestro Señor. Creo que así se hubiera vivido. Al menos a mí yo siempre que yo hubiera vivido. Saben, hermanos, yo creo que por más que esforzamos nuestra mente, poco pudiéramos nosotros alcanzar a describir ese entusiasmo que viene el corazón en esa gente en ese momento, porque a su entender estaban a horas, hermanos, de ver cumplida la promesa que otros antes que ellos por años, por muchos años habían esperado. Gente como el apóstol Pablo, que con su corazón hubiese querido mirar con sus ojos la venida del Señor, pero que estaban conscientes de que todavía distaba un tiempo. Pero ahora esta gente, hermanos, sentían la convicción de que a ellos, a esa generación, el Señor los había privilegiado. Y pensaban, qué dicha será con nuestros propios ojos mirar. El gran evento, ¿no? ¿Recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Cuando describe ahí la suerte de aquellos muertos justos, en los que el apóstol Pablo nos dice que estas personas, ¿qué? ¿Han de resucitar qué? Primero. ¿Y luego qué va a pasar? Nosotros los que hemos esperado, los que estemos vivos hasta su venida, no seremos delanteros a los que durmieron, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora traten de imaginar, hermanos, esta gente estaba pensando, a nosotros nos toca cumplir esa parte. Ese segundo grupo del cual el apóstol Pablo ha escrito, somos nosotros, los que estaremos vivos, seremos arrebatados, hermanos. La alegría en su corazón era tal, hermanos. Platicaba anoche con Jorge, ¿cómo habría sido, hermanos, el primer minuto o la puesta del sol de ese día para iniciar el día 22 de octubre? Pregunto, hermanos, a juicio de ustedes, el día 22 de octubre, desde el primer minuto, ¿dónde creen ustedes que estaban puestos los ojos del pueblo de Dios? En el cielo, hermanos. ¿En dónde aparecerá? En el cielo, hermanos. ¿Quién en ese momento estaría pensando, no se pagó el recibo de luz, no puse gasolina al auto, no pagué la renta, no hiciste tarea? ¿Quién, hermanos, estaría pensando en esas cosas en ese momento? Nadie, hermanos. ¿Saben? El pueblo adventista, hermano, que en ese momento está viviendo esa euforia, por decirlo así, de la predicación del Evangelio, hermanos. Pienso yo, hermanos, que desde la primera hora sus ojos al cielo, al cielo, al cielo. Pero había algo más, hermanos. Quienes han leído un poquito de la historia me podrán ayudar a recordar cómo era la relación en ese momento entre los hermanos, justo antes de ese día 22 de octubre. ¿Qué pasaba, hermanos?
estaban unidos, unánimes, pidiéndose perdón. Hay relatos, hermanos, en los que se nos habla de parejas, por ejemplo, en que el esposito a la esposita decía: oye, mi amor, ¿sabes? Yo no sé si en algo te he ofendido, si en algo te he fallado, perdona, por favor, mira, discúlpame. Ajá. No quiero que haya una mancha, nada. El Señor viene. Y querían todos, hermanos, estar en paz sin con el ninguna mancha, hermano. Y la esposita con lágrimas: esposo, perdóname también si en algún momento yo te he ofendido. Al hermano, ¿sabe qué? Mire, si en algún momento hemos tenido alguna diferencia, hermano, pido perdón. Todos en ese momento, hermanos, procurando que sus vidas estuvieran a la altura, porque estaban a unas horas, según ellos, de ver ni más ni menos, hermano, los cielos abrirse para dar la bienvenida al mismo Rey del Universo. Conocer realmente cómo es ¿Qué Jesús. cosa, hermano? Traten de imaginar usted, hermano. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, hermanitos, wow, creo que nuestros corazones, hermanos, habrían latido tan fuerte, hermanos, tan fuerte. Sí. Porque Abrazar a era Jesús indescriptible, hermanos, y agradecerle indescriptible. personalmente al Señor. Hermanos, ¿Qué? ¿cómo no habrían de ser felices? ¿Cómo no, con justa razón, se escribe de estas personas que ese mensaje habría de ser a su paladar dulce, hermanos, Como la miel. ¿verdad? ¿Cómo no, hermanos? Trate de pensar ustedes, hermanos, si usted y yo hubiéramos vivido ahí. Pero, hermanos, sin duda, hermanos, sin duda que durante esas horas que transcurrían lentamente, pero a la vez que se hacían eternas, hermanos, hubo lágrimas en nosotros. Yo me imagino, hermanos, corazones latiendo fuerte, porque cualquier momento, así como lo que se leía por la mañana, esperaban ver una pequeña nubecita allá. Y a los hijos, hermanos, ¿qué se les estaría diciendo? Hijo, pronto el Señor viene, pronto la redención. Quienes habrían muerto hace poco, no te preocupes, tu Padre ha de ser levantado por el Señor. Hermanos, eso que sí vivió, hermanos, cuando nosotros analizamos, creo yo, hermanos, que no hay una esperanza que supere esa esperanza que en el corazón del hombre Dios ha plantado. La gente mira al cielo, todos a la expectativa. Pero pasó el día 22 de octubre, y esa alegría, ese entusiasmo, poco a poco, hermanos. Ahora quiero que imagine usted, porque ya imaginó usted cómo habría sido su gusto, su emoción, hermano, de estar esperando la venida. Pero ahora quiero que imagine usted cómo usted se habría sentido al día 23 de octubre. Un corazón francamente estaría disuelto porque, y decía de lágrimas, porque el que hemos ofendido para este momento a alguien. Entonces tendríamos que ir, porque ya estamos esperando la aparición del Salvador, tenemos que ir con la persona que ofendimos y tendríamos que haber llorado para estar en paz, estar tranquilos y que nada de mancha hubiera en la vida, sin que nada se hubiera confesado ante Dios, porque era lo último que se tenía que hacer, quedar en paz. Sin duda, hermanos, para el día siguiente de la espera, muchos corazones estaban tristes. Así como había sido una alegría inmensa. Cuando usted lee el libro, hermanos, Cristo es su santuario, por ejemplo, el Señor describe un poquito acerca de esos acontecimientos. Y también describe, hermanos, cómo esa alegría tan intensa que sintieron ahora se transformaba en un profundo dolor de corazón. Una tristeza. Y, hermanos, llega el 24, el 25, el 26, pasan los días, hermanos. Y para muchos, esa esperanza nunca más volvió a ser fuerte en el corazón. Muchos hermanos abandonaron. Pero unos cuantos quedaron, hermanos. ¿Saben? A 172 años, hermanos, el pueblo adventista dejó de posar sus ojos al cielo. Luego del chasco, nuestros ojos volvieron a posar otra vez en tierra, hermanos. Y nuestra mente y nuestros intereses otra vez volvieron a centrarse. Pareciera, hermanos, que a 172 años la esperanza bendita de la segunda venida del Señor Jesucristo es casi algo tan pequeñito en el
corazón del pueblo remanente. Hermanos, hoy se habla de todo se habla dentro del movimiento adventista, pero muy pocas veces, hermanos, se vuelve a retomar esa bendita esperanza de que pase cada día que pase, hermanos, cada hora, cada minuto, es un día que nos está acercando más a la bendita venganza. La pregunta sería, hermanos, ¿sigue el pueblo adventista esperando hoy a su Salvador como lo esperó hace 172 años? Ay, hermanos, ¿cómo han cambiado las cosas a 172 años? El pueblo adventista efectivamente ha crecido, hermanos, pero el enemigo también ha hecho su labor. Qué tristeza, hermanos, y qué dolor mirar que hoy, cuando profesamos con nuestros labios que anhelamos la venida del Señor, entre hermanos, estamos descalificándonos unos a otros y señalándonos. Y si fulano, y si sutano, y los de allá, y los de acá. Hermanos, ¿qué ha pasado con ese pueblo? ¿Dónde están esos corazones que verdaderamente anhelaban la venida del Señor y que eran capaces de humillarse a sí mismos, ir a su hermano y decir: hermano, discúlpame? ¿Dónde? Pero sin embargo, encontramos grupos aquí, grupos allá, grupos por todos lados, y todo el mundo decimos: somos el remanente, esperamos la segunda venida del Señor. Pero nuestra preparación, hermanos, ¿cómo estamos hoy a 172 años de eso? Hermanos, la tristeza que embargó a quienes nos antecedieron en la comprensión de este mensaje fue una tristeza profunda también, como lo fue días antes su alegría. Pero ahora quiero que imaginen esto, hermanos. ¿Cómo usted se siente cuando usted ha pasado una noche mal de su estómago? Que ha pasado una noche muy enfermo de su estómago. ¿Cómo usted se siente al día siguiente? Le dan ganas como de que irse a trabajar. Ustedes que ya me voy a trabajar bien contento. ¿Cómo se siente, hermano? Cansado, desganado. Hermano, cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Apocalipsis y recordamos y tratamos de comprender cómo fue la experiencia de esa gente, hermanos, uno entiende que están con un dolor profundo cuando de repente el Señor dirige un mensaje, no un mensaje de consuelo y decirle: mira, no te preocupes, mi hijo, ya poco a poco te voy a ir explicando en qué consistió. ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿Es necesario qué? ¿Es necesario que profetices otra vez? ¿Pero ahora qué? ¿Sobre quién? Sobre reyes, sobre naciones, tribus, lenguas, pueblos. Hermanos, si usted y yo hubiese montado en ese momento, ¿cómo habríamos tomado ese mandato del Señor? ¿Predicar otra vez? ¿Pero qué predicamos? Si lo que veníamos predicando terminó en un amargo chasco. ¿Y con qué recursos? Si nadie tiene nada. Luego de Chaco, hermano, quienes habían vendido, indudablemente dijeron: bueno, ¿y ahora? ¿Vendí casa? ¿Vendí terrenos? ¿Renuncié al trabajo? Y el Señor no vino. ¿Qué hago? No cosecharon tampoco. Hermano, Dejaron perder dejaron la perder la cosecha. cosecha. Entonces ahora, hermano, traten de imaginar, y en esas circunstancias, cuando están llorando, la experiencia que han vivido, el Señor pronuncia un mandato: es necesario que profetices otra vez. ¿Cómo entender ese mensaje, hermanos? Me pareciera un poco cruel de parte de Dios. ¿Cómo, Señor? ¿No ves cómo estamos? ¿No ves, Señor, la condición en la que quedamos? Y ahora, ¿predicar otra vez? Pero, hermanos, las sorpresas para ellos no terminaban ahí. Cuando están luchando, hermanos, esforzándose por tratar de digerir, de entender qué es lo que ha pasado, se escuchan rumores. El Señor ha levantado profeta. ¡Wow! Quizá muchos corazones dijeron: el Señor se ha acordado de nosotros y ahora a través del profeta nos va a poder instruir qué es lo que pasó. Y los rumores se hacen cada vez más fuertes. En la ciudad de Maine, se dice, estaba el profeta que el Señor ha levantado. Pero resulta que el profeta, ¿cuántos años tenía, hermanos? 17 años. 17 años. O sea, traten, hermanos, de comprender todo esto. Primero una euforia por la venida del Señor, luego el chasco, luego chasqueados, el Señor tiene que predicar otra vez. ¿Qué predico?
Y cuando están tratando de entender esto, hay profeta. Amén, dijeron. Y es una ¿Quién es? niña delgadita. 17 años, que no cursó ni terminó la primaria. ¿Cómo, hermano? Y luego Pareciera que el termina, Señor se empeñaba en burlarse de ellos. Pareciera que el Señor estuviera empeñado en hacer más profundo su dolor, hermanos. No hay todavía los ataques que sufrieron de los que no. El señalamiento de aquellos que no habían creído desde el principio o aquellos que rechazaron. Las burlas. Las burlas. ¿Comprenden, hermanos? Las condiciones en las que esa gente tuvo que tomar su Biblia, hermanos, doblar rodillas y demandar de Dios la comprensión de ese mensaje. Pero saben, hermanos, han pasado 172 años y aquí estamos todavía, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para cuántos, hermanos, sigue siendo una bendita esperanza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Ahora surge una pregunta en esta tarde. ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Por qué cuando se llegó a la comprensión de estos mensajes, hermanos, y han pasado 172 años, por qué el Señor no ha venido? Algo necesariamente, hermanos, debe estar sucediendo, que el Señor no ha venido. La pluma inspirada, hermanos, escribe 2 párrafos por lo menos, que nos van a servir como plataforma para lo que vamos a considerar en este momento. El primero de ellos, deseo de todas las gentes, página 587-588. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuándo es que se escribe el libro El deseo de todas las gentes? A ver, mis hermanos que han tenido más la curiosidad de investigar sobre los escritos. Se escribe tarde o temprano en el nacimiento del movimiento adventista. El deseo de todas las gentes, hermanos. Ese libro se escribe muy temprano, hermanos, en el nacimiento del movimiento adventista. Y llama la atención que aun cuando era temprano en el nacimiento de ese movimiento, la sierva del Señor dice, hermanos, que si la iglesia hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, Estados Unidos habría sido alcanzado. ¿O qué dice ahí el párrafo? El mundo. Todo el mundo, hermanos, habría sido ya amonestado. Uno no puede menos que preguntar, espera. Para los años 1900, la población naturalmente era menor que lo es hoy. Pero también era menor el grupo de adventistas. Así que, hermanos, si la sierva del Señor escribe que para ese entonces, si la iglesia hubiese hecho su tarea, el Señor hubiera venido. Pensemos, hermanos, qué labor tan fuerte debería haber hecho la iglesia de entonces para poder alcanzado en ese entonces ya a todo el mundo. Y la sierva del Señor nos deja claro, hermano, que si usted y yo tenemos el anhelo de ver pronto a nuestro Señor Jesucristo venir a las nubes de los cielos, hay una cosa que podemos hacer. ¿Cuál es esta cosa, hermanos? Ir a proclamar Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos. Si preguntase, hermanos, en esta tarde, hermanos, ¿cuántos anhelan ver pronto venir al Señor Jesús en gloria y majestad? Amén, diríamos todos. Y hermanos, ¿cuántos están dispuestos a desprenderse como se desprendieron quienes nos antecedieron de sus propiedades, de todo, para ir a predicar el Evangelio? Quizá el amén ya no sería tan efusivo. Si hay algo que nos detiene todavía o que nos tiene en este desierto, hermanos, es una tarea incompleta, una tarea inconclusa, hermanos. Decíamos ayer, hermanos, no es conocimiento, hermanos, lo que nos falta. ¿Qué se le pudiera decir a un adventista del séptimo día que encerrara alguna novedad para él, en términos tales como el fuerte pregón, el tiempo de angustia previa, el cierre del tiempo de gracia, la noche de angustia de Jacob? Estoy seguro, hermano, que si pasase al azar a cualquiera de ustedes, hermano, sea usted tan amable de explicarnos qué entiende usted por el fuerte pregón, pero qué tal, hermano, podría darnos una razón acerca de lo que entiende por esa expresión. No, hermano, no es conocimiento.
conocimiento lo que nos separa de la segunda venida del Señor. Es una tarea inconclusa. Es una de las primeras razones, hermanos. Pero la segunda, hermanos, es también muy importante. Evangelismo 505 dice: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, ¿debido a qué? A la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. ¿Cuál es otra de las razones, hermanos, que todavía nos tiene aquí en la tierra? A ver, pausa. ¿La qué, hermano? Incredulidad. Incredulidad. A ver. ¿A quién se le está escribiendo esto, hermano? Nosotros. A la iglesia. ¿Incredulidad entre el pueblo profeso? ¿Cómo? ¿Incredulidad? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere la hermana Juan? Si se supone que hay un pueblo crédulo en las promesas del Señor, es este pueblo. Pues es que la incredulidad nosotros ya desde el momento que no vestimos como Dios ha ordenado, y es incredulidad. Incredulidad es de que no dejamos de comer lo que Dios quiere que dejemos de comer. Incredulidad es hacer lo que los demás hacen. Bien, para cuando se escribe este párrafo, hermanos, la sierva del Señor señala estos males dentro del profeso pueblo de Dios: incredulidad, mundanalidad, falta de consagración, hermanos, y contiendas entre el pueblo de Dios. A mí me surge una pregunta: ¿será que las condiciones imperantes en el pueblo de Dios cuando se escribe esto han cambiado a la actualidad? ¿O seguiremos adoleciendo de estos mismos males y por esa razón todavía estamos? Hermanos, vamos a analizar un poquito cómo el enemigo ha ganado el terreno para nosotros. Preguntaba hace un rato, no lo traigo, hermanos, preguntaba hace rato si alguien aquí tenía el libro de evangelismo. En la página 55, hermanos, hay un párrafo donde la sierva del Señor escribe lo siguiente. Dice: ahora parece que nadie nos notara, pero están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete a la vista de todos. No sé si han leído ese párrafo alguna vez, hermanos. Lo he escuchado. Bien, dice la sierva del Señor: ahora parece que ¿qué? Que nadie nos notara. Yo no sé, hermanos, yo no sé si en este fin de semana, algún periódico local publicó que íbamos a tener una reunión aquí este sábado en San Juan Socorro. No sé si las noticias por televisión dijeron que Sostén Propio está trabajando fuertemente en la República Mexicana. No son las noticias, ¿no? Dice la sierva del Señor: ahora parece que nadie nos notara, pero están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. ¿Qué es eso, hermanos? La sierva del Señor es una figura muy común para la gente en ese entonces. Saben que antiguamente, hermanos, cuando alguien tenía que archivar algún documento, algún papel, ¿saben dónde era el archivo de la familia? De aquí. Y a la fecha muchas veces era el archivo, hermano. Entonces cuando usted requería el recibo de luz, aquí está el recibo de luz. Y la sierva del Señor usa la figura y dice: ahora, estamos pasando inapercibidos, parece que nadie nos entera, pero están sucediendo cosas que nos pondrán ¿dónde? Sobre el tapete a la vista de todos. Sí. Algo necesariamente, hermanos, ha de pasar, que este pueblo dejará de pasar inadvertido, y entonces ha de llamar la atención de la vista de la gente. ¿Qué es eso, hermanos? La sierva del Señor también escribe, queridos hermanos, en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 271. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procura Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán
las mentes. Ahora, noten, hermano, así ahora el Señor dice en este escrito que lo experimentado en el pasado, ¿qué? Se repite. Y habla acerca de algunas teorías falsas que se van a empezar a introducir en el profeso pueblo de Dios. Vamos a ver más sobre esto. Desde muy temprano, hermanos, dentro del movimiento adventista, hubo quienes desertaron. Hubo hombres que ocuparon puestos importantes, presidentes de conferencia, de campus, que empezaron a sembrar ciertas dudas, hermanos, sobre la comprensión que el adventismo tenía acerca del tema del santuario. Y estos hombres, hermanos, lograron ejercer mucha influencia en otros. Vamos a pasar muy rápidamente algunos de estos nombres. Aquí pueden ustedes leer más o menos algunos nombres, hermanos, de gente que ocupó cargos importantes dentro del movimiento adventista, pero que finalmente abandonó, porque sus dudas giraban en torno a ¿qué? Al tema del santuario. ¿Sí? Son varios nombres, pero me interesa llegar uno de los más conocidos, de los más conocidos, Desmond Ford. Vamos a leer lo que dice acá. Dice este párrafo que Desmond Ford, hermanos, comenzó a encontrar en 1945 problemas exegéticos con la interpretación tradicional adventista de Daniel 8:14, el santuario y el juicio investigador, llegando finalmente a sus consecuencias lógicas en el abandono de la fe adventista. ¿Qué? Atención, hay un hombre, Desmond Ford, por cierto, un hombre con un peso teológico tremendo dentro del mundo adventista, profesor, como vamos a ver aquí ahorita, de un instituto o de una escuela adventista, hermanos, que empieza a tener dudas y a sembrarlas sobre el tema del santuario, y empieza a ¿qué? Abandonar la fe adventista, ¿qué? Histórica. Muy temprano, hermanos, muy temprano en la historia del pueblo de Dios, hubo el enemigo de trabajar fuertemente para que la postura de la comprensión de estos mensajes históricos fuese abandonada gradualmente. Durante su larga permanencia como director del Departamento de Teología en Melbourne, del Colegio de Australia, preparó a la mitad o más de los ministros en Australia en las aulas de clases, y mediante su influencia personal inspiró a miles de jóvenes para adoptar los errores de la nueva teología, que ha impregnado bastante la mente de los ministros de Dios en la actualidad para socavar la verdad de los pioneros. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, dice la sierva del Señor, en lo futuro se levantarán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe. ¿Dónde podemos encontrar seguridad si no en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos, ¿qué? 50 años. ¿Notan, hermanos? La sierva del Señor hace una mención muy importante que, si la analizamos, nos dice, hermano, que el pueblo adventista, para poder encontrar una seguridad en la comprensión del mensaje que ha de llevar, ¿a dónde debe de escarbar? ¿En los escritos actuales? ¿En dónde? En la historia. Aquello que se escribió en los últimos, ¿qué? 50 años, hermanos. ¿Sí? Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo, extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. ¿Qué es lo que ha hecho del pueblo adventista un pueblo diferente, hermanos? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje, hermanos? El sábado. Y particularmente en el contexto de lo que venimos hablando, el tema del santuario. El tema del santuario. Ahora yo pregunto, hermanos,
¿qué nos hace pensar que el enemigo no pueda levantar otra controversia referente al tema del santuario y que el profeso pueblo de Dios, que decimos tener comprensión del tema, nos veamos confrontados con nuestra ignorancia acerca del mismo? Saben, hermanos, con tristeza debemos admitir que incluso para sostén propio, los tantos grupos de sostén propio que hay, hablo de la República Mexicana en este momento, si no es que todo el mundo, quizá nuestra comprensión del tema del santuario se limita al día de la expiación, y eso muy superficialmente. A veces pensamos, ¿qué nos pueden enseñar sobre el santuario? Yo me lo sé, 22 de octubre, 1844, el lugar santo, el lugar santísimo. Eso no es el tema del santuario, hermanos. Ya no es el tema del santuario. Pero es lo que alcanzamos a comprender hoy día del tema del santuario. Entonces, hermanos, si se levantase una controversia sobre el tema del santuario, estaríamos preparados nosotros para enfrentar esa controversia. ¿Qué tan estudiado tenemos el tema del santuario, hermanos? ¿Qué tanto podemos nosotros comprobar que allí se sustenta nuestra fe? De manera individual, ¿qué tanto podríamos saber? Sin duda, hermanos, hay que pensar en esa situación. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron, ¿qué? ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dice la sierva del Señor que nos tiene todavía aquí? ¿La falta de qué? Entonces la sierva del Señor dice que conforme vaya acercándose, hermanos, la tempestad, muchos de los que profesaron creen en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos? Muchos. A ver, hoy día yo no sé en México cuántos más o menos hermanos, grupos que usted propio andan por ahí, que decimos creer en el mensaje de los tres ángeles, pero no somos una gran cantidad, que digamos. No somos una gran cantidad. Y ya la sierva del Señor dice que de entre esos muchos, ¿qué va a pasar? Oh, hermanos. Entonces, si no somos tantos hoy día, y todavía la sierva del Señor nos dice que llegará el momento cuando muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados, ¿pero para qué? Para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Luego miren esto, hermanos. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Oh, hermanos, aquí quiero hacer una mención. Si hoy día, hermanos, se presentara una controversia entre el pueblo de Dios sobre el tema del santuario, me trato de imaginar al hermano Juan Pablo. Oye, hermano Jorge, ven, hermano, necesito que nos ayudes, aquí tenemos un problema. Pero saben, hermanos, la sierva del Señor, en otro párrafo, dice que muchas de las estrellas que hemos admirado por su nombre. Acá dice, hermanos, que muchos hombres que se han destacado porque talento, que lo conocen. Es decir, nos está hablando, hermanos, de hombres que hoy día pueden estar ocupando este lugar, hombres que tienen o son destacados y reconocidos por su versatilidad. A esos mismos hombres, el enemigo los va a usar ahora ¿para qué? Para contradecir. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que mi hermano Pedro es un hombre muy estudioso. Bueno, lo es, no supóngase. Es un hombre muy estudioso, muy consagrado, muy profundo el hermano. Se suscita una controversia y entonces, ¿saben aquí? Hermano Pedro no puede explicar. Hermano Pedro, venga, nos explica, hermano Pedro. Luego el hermano Pedro empieza a tomar un camino distinto. Y vuelve a surgir algún otro problema, hermano teológico, y ya vamos al hermano Pedro. Y saben, ahora el hermano Pedro le dice, ¿saben qué? Pues verdaderamente que usted está mal. Y ese hermano en el que tanto creemos, porque ya saben, hoy existe toda la tendencia, y así dice el pastor, ¿qué va a hacer ahora ese hermano? Aquel que admiramos porque tenía gran talento y elocuencia, ¿qué va a hacer ahora? Va a enviar a los que había hablado antes,
Y entonces, como dicen por ahí, ¿y ahora quién podrá defendernos? Si tenemos la tendencia de llamar a hombres para que nos ayuden, hermanos, a dar razón de nuestra fe, y si esos hombres van a ser descarriados, ¿a quién vamos a recurrir? Imperativa, hermanos, es la necesidad de que de manera individual estemos escudriñando, estudiando, hermanos. ¿Sí? Porque la sierva del Señor deja muy claro que esa gente, muchos de esos hombres, abandonarán. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos y para incitar a magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermanos, yo no sé si hemos analizado cómo serán las cosas para ese momento, pero esto es un recordativo más, hermanos, para que nuestra confianza no debe estar depositada en hombres, en el conocimiento de hombres. Bendito el Señor, que ha dejado al alcance de la mano de cada uno de nosotros un ejemplar. Ahí está lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, cuando la mujer llorando. No lloren porque lloran, no lloren por mí, lloren por vosotros, por nuestros hijos. Porque si esto están haciendo de largo, de él que harán de seco sus seguidores. Pero aquí hay un detalle grande, así como en aquel tiempo, que no estamos estudiando. Ok, vamos para allá, hermanos. Vamos a llegar a la comprensión de este tema ahí. Y dice la sierva del Señor justamente, como pueblo debemos ser ¿qué? Estudiantes ligeros, estudiantes superficiales, estudiantes ocasionales. ¿Estudiantes qué? Fervientes de la profesión. A ver, ¿qué tenemos por ferviente, hermano? ¿Qué es ferviente? Calientitos. Así como que, hermano, vamos a estudiar los 2300. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes ¿de qué? De la profecía, hermanos. De la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente ¿qué? Hasta que entendamos el día de la expiación. Hasta que entendamos que el tema del santuario, hermanos. El tema del santuario. Y es que el santuario, hermanos, es mucho más que el día de la expiación. Pero noten algo. La sierva del Señor relaciona dos cosas que para muchos pudieran estar distantes. Primero menciona las profecías, pero de la mano de las profecías que menciona el santuario, hermanos. No pueden estar separados. Esto quiere decir, hermano, que en la medida que nosotros estudiamos la profecía, vamos a estar entendiendo qué. Y en la medida que estudiamos el santuario, La expiación. vamos a poder entender qué. Las profecías, hermanos. Y vamos a poder entender nuestro origen. Y nuestra fe se va a reafirmar. Dice la sierva del Señor que ese tema está expuesto en las visiones de Daniel y Juan. Entonces ya la sierva del Señor nos va marcando un camino sobre aquello que debe ocupar nuestra atención ferviente en el estudio. Cristo es santuario, página 22. Pero hermanos, nuestra comprensión del santuario se limita solo al día de la iglesia. Entonces, hermanos, como pueblo debemos reconocer que nos ha estado faltando estudio de temas vitales. Temas vitales. Y mire, vamos a ver, hermanos, cómo el enemigo no tan solo se ha aprovechado de que no hemos estudiado el tema del santuario, sino que ha obliterado la aplicación del tema del santuario en nuestras vidas. Quiero llegar, hermanos, a considerar con ustedes un punto sobre la experiencia del pueblo adventista hoy día a 172 años. Hermanos, ¿por qué el Señor escogió o por qué fueron asignados los levitas para ministrar en el santuario? Que se pusieron del lado de la justicia y no adoraron al becerro. Así es. Hermanos, Dios había dado ya las indicaciones referentes a la construcción del santuario. Cuando usted lee el libro de Éxodo, hermanos, ya Dios había solicitado que trajesen ofrenda, Dios había solicitado que se hiciera el mobiliario, Dios incluso, hermanos, había ya capacitado hombres con una virtud especial como artesanos para que pudieran elaborar no solo el mobiliario, las cortinas, todo, hermanos.
Es decir, ya estaba el santuario prácticamente listo. Pero faltaba algo, hermanos. ¿Quiénes habían de ministrar para el Señor? Ya estaba el edificio bonito, los muebles, listo para ser inaugurado, pero faltaba un gran detalle. ¿Quiénes iban a ministrar, hermanos? Si hoy, hermanos, nos hicieran ese interrogante, ¿saben? Quizá nuestra mente pensaría, bueno, pues tal vez serían quienes sientan el deseo de hacerlo. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere ser sumo sacerdote? ¿Así lo hizo Dios, hermanos? ¿Así eligió? No. ¿O fueron aquellos que eran los más letrados, los más inteligentes? A ver, hermano Pedro, el hombre estudioso, profundo. Hermano, indudablemente tiene que ser sumo sacerdote, el que sabe. ¿Así fue elegido, hermano, sacerdote? No. No, el Señor los llamó. O el pueblo dijo, ya sé, vamos a someterlo a votación. ¿Quiénes votan por el hermano Berna? Así eligió Dios, hermanos, a los hombres para el ministerio. ¿Cómo? Muy simple, hermano. Ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel está adorando en la ausencia de Moisés, que ha subido para recibir las tablas del testimonio, el pueblo queda abajo, hermanos, con Aarón. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Hacen un becerro y empieza a desciende Moisés. Y el espectáculo que él está contemplando, hermanos, no puede ser para nada grato, tanto que Moisés siente enojo por lo que mira. ¿Y qué hace con las tablas, hermanos? Y entonces pronuncia una palabra: el que esté por Jehová, hágase. Entre toda esa gente, hermanos, que estaba adorando en una algarabía, en un frenesí, hermanos, el hombre pronuncia la palabra: el que esté por Jehová, hágase este lado. Y saben, hermanos, entre tanta gente, ¿quiénes fueron los que dieron un paso adelante? Los levitas. Y entonces el Señor pronuncia unas palabras después de que los levitas hacen un acto que para nosotros pudiera ser incomprensible. ¿Qué hicieron los levitas, hermanos? Pasarle la espada, el cuchillo a sus propios hermanos. Ese día hubo mortandad, hermanos. Hubo mortandad en el campamento. Porque lo que el pueblo había hecho, hermanos, no era cosa ligera. No era cosa ligera. Si usted lee el libro de Éxodo, hay un capítulo atrás, hermanos, antes de recibir los 10 mandamientos en Éxodo 20, un capítulo atrás el pueblo se está comprometiendo a hacer el mandato del Señor. Es más, cuando han recibido los 10 mandamientos, se vuelven a comprometer a hacer lo que el Señor indica. Pero aquí, hermanos, el pueblo ha fallado. Se ha transgredido. Y ahora aquellos que deciden por el Señor, aquellos que no están dispuestos a apapachar el pecado, se colocan y dicen: yo quiero estar de la vez. Y usted pensará, bueno, cualquiera pudo haber hecho eso. Pero quiero que piense que ahora se le indicó bien de tratar al Señor. Hay que hacer algo con estos. ¿Qué habría hecho mi hermano? ¿Cómo se llama, hermanito? Daniel. ¿Qué habría hecho mi hermano Daniel? El levita. Y que se colocara de lado junto con Moisés y decía: Señor, yo quiero servir. Que dijera: bien, Daniel, por tus padres, tus hermanos, ellos no han dado paso adelante. ¿Qué habría que hacer con ellos? Matarlos. La cosa estaba difícil. Pero eran hombres, hermanos, que anteponían incluso el afecto familiar por su deseo de servicio. Estos fueron los que Dios escogió para el ministerio. Gente que demostró estar dispuesta a aborrecer. Estos, los levitas, hermanos. Sí. Ahora, vamos a ir rápido aquí, hermanos. Cuando Aarón y sus hijos reciben el sacerdocio, no vamos a entrar en todo el detalle, hermanos. Sí, algunas cosas vamos a considerar. Hay una ceremonia muy solemne cuando Aarón y sus hijos son consagrados. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando uno lee el libro de Levítico, uno mira toda esa ceremonia, cómo se realizó, hermanos, cómo Dios estipula qué obra de hacer el levita, qué obra de hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, cómo Dios establece todo esto, hermanos. Pero uno empieza a mirar algo. Cuando se trata, hermanos, de la consagración de Aarón y de sus hijos,
las ceremonias que se realizan, incluso los sacrificios, son diferentes a lo que regularmente se estilaba. En ciertas cosas, Dios pide, digamos, lo mismo que en otros tipos de ceremonial, pero hay diferencias, hermanos. Hay diferencias y sobre ello queremos hablar un poco. Vamos a avanzar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, estas declaraciones que leímos al principio? ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿De acuerdo? Dice el siervo del Señor: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración. Vamos allá, hermanos. A ver, quiero que me ayuden, hermanos, porque somos profundos conocedores del tema del santuario. ¿Cómo se preparaba el sumo sacerdote previo al día de la expiación? ¿Cómo se preparaba el sumo sacerdote previo al día de la expiación? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tenía que consagrar su vida. ¿Cómo? Se consagraba confesando sus pecados y se apartaba y hacía preparativos, porque tenía que llegar al santuario, pero tenía que hacer una ofrenda también, pues de consagrar su vida y de confesar sus pecados, porque tenía que matar sacrificar algo, un animal inocente. ¿Alguien más recuerda, hermanos, algo más que hiciera el sumo sacerdote previo al día de la expiación? ¿Cómo se prepara? Pues sí que nos necesitamos leer el santuario, hermanos. Saben, hermanos, que por 7 días, ese hombre tenía que permanecer en los atrios. ¿Sí? Y ocupaba ese tiempo, hermanos, para la oración, para la reflexión, para la consagración personal, antes de poder oficiar en ese día tan especial, hermanos. 7 días. Antes de eso no tenía que tener relación con Naturalmente, no, estaba 7 días, estaba solo ahí, hermano, no llevaba familia, estaba 7 días solo. De hecho, tan así, hermanos, que el día antes del día de la expiación no dormía. No se le permitía dormir. Y esto para que no se pudiese contaminar durante la noche. Es decir, el hombre tenía que estar con una consagración, hermanos, 100%, tremenda. ¿Por qué? Porque en el momento en que el hombre vistiera esas ropas sumos sacerdotales el día de la expiación, hermanos, esas ropas tenían un gran significado, ustedes lo saben. ¿Sí? A ver, ayúdenme a entender, ustedes como pueblo adventista, hermanos, sí comprenden el tema del santuario. ¿Qué implicaba que el sumo sacerdote se pusiera el pectoral? ¿Qué simbolizaba eso? Llevaba las tribus en su corazón. ¿Qué tenía el pectoral, hermanos? Las piedras. ¿Recuerdan? Piedras con los nombres. 12 piedras con los nombres de la tribu. ¿Y dónde lo colocaba? Justo cerca de dónde, hermanos. ¿Y qué traía acá en los hombros, hermanos? ¿Qué traía? Las piedras de la memoria. ¿Y eso qué había ahí? 6 y 6 nombres de las tribus. También, hermanos. ¿Era el Turín? No. Estas son las piedras de memoria. Ah, Ajá. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Saben por qué el sumo sacerdote, cuando él vestía esas ropas, hermanos, él habría de ser el hombre que habría de representar y de cargar llevar el pecado del pueblo. el pecado del pueblo? Y al portar cerca del corazón ese pectoral, hermanos, no era que el hombre habría de ser arrogante y si alguien diera, hermano, pues yo no creo que Dios te vaya a perdonar a ti porque tú eres esto, tú eres esto, tú eres... No, hermano. Ese sumo sacerdote tenía que hermanarse con el pueblo, sufrir con el pueblo, comprender al hombre que venía, porque todos venían queriéndose acercar a Dios para obtener el perdón, el borramiento total, hermanos, de sus faltas. Así que el sumo sacerdote tenía que tener una consagración tremenda. Yo pregunto, hermanos, ¿qué habría pasado si el sumo sacerdote estuviese en un pleito con el hermano Werner? El sumo sacerdote, vamos a suponer, permítase, hermanos, colocar como ejemplo este servidor en primera persona. Eso no es correcto, pero dado el ejemplo que voy a manejar, permítase hacer esta excepción. Supóngase usted, hermano, que yo fuese el sumo sacerdote, pero yo tengo una rencilla con mi hermano Werner.
Y llega el día de la expiación. Y vienen todos los hijos de Israel, porque es un día en que estaban todos a la expectativa, hermanos, para saber qué Dios había determinado para con ellos. Y yo, como sumo sacerdote, miro ahí entre la gente a quién, a mi hermano Werner. Y yo traigo algo en el corazón para mi hermano Werner. Y yo me trato de hacer el exceso, como que no he visto a mi hermano Werner. Pero de repente le lanzo una mirada que digo, yo tengo algo pendiente, deja que yo termine este día de expiación y mañana hacemos tú y yo cuentas, hermano Werner. ¿Qué ustedes creen que había pasado con ese hombre? Moría el sacerdote. Moría el sacerdote. Ay, hermano. Entonces, era cosa sencilla ser un sacerdote, hermanos. Antes que el sacerdote pudiera ver por los demás, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Tenía que empezar su consagración personal. El hombre no podía ministrar, no podía interceder por otros, no podía oficiar en favor de otros, no podía llevar las cargas de otros, no podía hermanarse, no podía congraciar con otro, si él no había hecho primero ¿qué? Una consagración personal. No podía. Porque entendían perfectamente, hermanos, que ese día era un día solemne, tan solemne, que la misma presencia del Señor se manifestaba en el santuario. ¿Cierto o no? No era cosa sencilla, hermanos. No era cosa sencilla. El Señor había de manifestarse allí. Y eso no era cosa sencilla. Entonces, quien tenía que iniciar la consagración era ¿quién? Para entonces poder hacer algo por el pueblo. Pues bien, vayamos a nuestras Biblias. Al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Cuando lo hayan encontrado, hermanos, sean tan amables indicarme para que podamos leer juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Lo han encontrado, hermanos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo Pedro? ¿Acercándonos a quién? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cristo, sí. ¿Sí? Amén. Bien, a ver. Fíjense bien ahora, hermano. Quiero que entendamos el lenguaje que va a usar el apóstol Pedro. ¿Cuándo es o qué persona en el ministerio del santuario, qué persona es la que se podía acercar hasta la misma presencia del Señor? ¿Quién? Usted como pecador, hermano, usted podía traer la ofrenda, pero usted no podía ingresar. Usted podía traer la ofrenda y podía sacrificar, pero usted no podía asperjar la sangre. Solo era de los sacerdotes. Usted podía traer la ofrenda, hermano, pero usted no podía quemar el holocausto. Otro tenía que hacer eso. Ahora noten lo que el apóstol está escribiendo, hermanos. Dice que nosotros nos acerquemos ¿a quién? A Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual, ¿y qué más? Hay un problema acá, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿el apóstol Pedro está instaurando un nuevo sacerdocio? ¿Qué está pasando aquí? Si sabemos que cuando el Señor Jesús murió, se terminó, hermanos. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Es muy claro, hermanos. Si leemos detenidamente, nos está diciendo, ser edificados como casa, ¿qué? Espiritual. ¿Nos está hablando en un lenguaje literal? No. Está hablando de un sacerdocio, ¿qué? Espiritual. Dice, ustedes, dice el apóstol Pablo, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. A ver, ¿cómo llama el pueblo, hermanos? Permítaseme. ¿Dónde está? Voy a usar aquí un poquito el pizarrón, hermanos. ¿Cómo nos llama el apóstol Pedro? Ok, sacerdocio. Real sacerdocio. Aquí nos llama sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Aquí nos llama primero sacerdocio, ¿qué? Santo.
A ver, hermanos, entonces vamos entendiendo lo que el apóstol está queriendo decir. Si a mi hermano Jorge, el apóstol Pedro lo está llamando, oye Jorge, tú eres un sacerdote, habiendo más o menos repasado muy superficialmente la cuestión del sacerdocio en el tema del santuario, ¿qué se espera? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro que se espera de mi hermano Jorge? Una santidad. ¿Qué se espera? Una santidad. ¿Se espera, hermanos, lo mismo que se espera de cualquiera que está allá afuera? No. Ser sacerdote, hermanos, podríamos decir, wow, qué padre ser sacerdote. Oye, si se trataba del diezmo, para los sacerdotes. Si era la primicia, para los sacerdotes. El segundo diezmo tenía que ver con los sacerdotes. Las ofrendas, para los sacerdotes. No, qué padre ser sacerdote, podríamos pensar. Pero pocas veces pensamos en lo que implicaba ser un sacerdote. Entonces, si el apóstol Pedro está llamando a este pueblo sacerdocio santo, ¿qué entonces es que Dios espera de nosotros? ¿Puede el sacerdote ministrar por alguien sin antes haber tenido una consagración personal? En ese sentido, entonces, ¿qué se esperaría de nosotros, hermanos? Primero, hermanos, debe de haber que un proceso de ¿qué? De santificación de parte de ¿quién? De nosotros. No puede haber un sacerdocio. Imagínense que Aarón, por ejemplo, o los levitas, hubiese dicho, bueno, Señor, con nosotros apoyamos la adoración del becerro, pero queremos así. Y Dios dijo, está bien, no importa, pasen. ¿Así funcionó? No, queridos. Para que el Señor pudiera establecer el sacerdocio, esos hombres debieron haber manifestado ¿qué? Un rechazo total al pecado y una consagración que personal. Entonces el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento está usando, ustedes son un sacerdocio santo, hermanos. Qué bonita suena la palabra, ¿no? Y decimos, wow, qué bonito nos llama el apóstol sacerdote. Pero usted analiza, hermano, lo que se espera de un sacerdote, y lo primero es una consagración individual, hermanos. Agrega el apóstol Pedro, hermanos, acá. Edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Y por qué? ¿Para qué nos constituye o nos llama el Señor sacerdocio? Miren, lea lo que dice aquí el texto. ¿Para qué? ¿Qué hacía el sacerdote? Tenía que ofrecer los sacrificios, ¿de acuerdo? Entonces el apóstol dice, ahora ustedes son ¿qué? Un sacerdocio. Y como tal, se espera de ustedes que también ofrezcan sacrificios. A ver, pero vamos a entender que es un sacrificio. A ver, voy a hacer una pregunta, hermano. Y entendiendo que estoy hablando con un pueblo conocedor del mensaje del santuario. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, un holocausto y una oblación? ¿Qué diferencia había? ¿Qué diferencia había entre ofrecer un holocausto u ofrecer una oblación? Que el holocausto era todo consumido y la oblación no. La oblación también era consumida. Bueno, pero el holocausto era todo se quemaba. Bueno. Era un animalito, ¿no? Hay una diferencia singular, hermanos. Un holocausto era una ofrenda cruenta. Y la oblación no era una ofrenda cruenta. Generalmente, la oblación consistía en ¿qué? Masas, sí. En harina, panes de harina. Dice la Biblia, usa mucho la flor de harina, ¿verdad? Esa es la expresión. Pero un holocausto, hermanos, era una ofrenda que cruenta. Era un animal que tenía que morir. Ahora bien, ¿a cuál de estas dos ofrendas? Esta era una ofrenda, esta era otra ofrenda. A holocausto o oblación le podríamos atribuir el título de sacrificio. Al primero. ¿Por qué? Porque el animalito representaba simbólicamente a Jesucristo. Porque aquí había muerte. Y ahí era un sacrificio vivo. Y además tenía que ser sin mancha, sin tacha, ese animalito. Bien. Entonces, volviendo al texto del apóstol Pedro, hermanos, dice que nosotros somos un sacerdocio llamado para ofrecer sacrificios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro a través? ¿Qué está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro?
Pues que nosotros tenemos que ofrecernos. Que nosotros, al llamarnos sacerdotes, también tendremos que estar haciendo sacrificio. Eso implica que debe de haber ¿qué? Sacrificio vivo. ¿Qué pasa cuando se hace un sacrificio? ¿Qué pasaba con el animal? Pues moría. Entonces el apóstol dice que nosotros estamos llamados a hacer sacrificios. ¿Qué tal quería decir? Pues que debe morir yo. Algo debe ser sacrificado, algo debe ser muerto. ¿Sí? Algo debe ser muerto. Agrega el apóstol Pablo. Dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, si usted lee el Nuevo Testamento detenidamente, los escritores del Nuevo Testamento usan un lenguaje altamente santuario. Pedro lo está haciendo. Él dice, lo que ustedes van a sacrificar, dice, debe ser aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Vamos a ver, hermanos, algunas de las ofrendas aceptables a Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 8, 18 al 21. Deuteronomio 8, 18 al 21. Quien lo tenga me hace el favor de colocarse de pie y leerlo en voz alta. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Perdón. El Levítico 8, versos 18 al 21. Levítico 8, 18. Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Acuérdate. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Gracias. A ver, ¿a cuál de las ofrendas Dios la llamó olor grato? ¿Qué ofrenda está mencionando ahí? ¿A qué ofrenda se refiere? A todo el carnero, dice. ¿Y cómo se llama eso? Todo el carnero, quemar todo el carnero. ¿Qué es? Ofrenda encendida para Jehová. ¿Cómo se llama esa ofrenda? Un holocausto. Un holocausto. A ver, vamos a aclarar. Cuando escuchen hablar en la Biblia que se ofrece un holocausto, quiere decir, hermanos, que ese animal, de él el sacerdote no va a comer nada. Va a quemar prácticamente todo, salvo la piel. Salvo la piel. Esa le pertenece al sacerdote. Y aquí llama la atención algo. Ustedes recuerdan en el jardín del Edén, de ese sacrificio que se hizo, ¿qué es lo único que se preservó? Una piel para el vestimenta de la pareja. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Bien. Ahora en el holocausto, el Señor dice, todo ha de ser ¿qué? Quemado. Y cuando eso es quemado, ¿cómo considera Dios eso? Olor grato. A ver, hermanos, ¿ustedes han oído alguna vez un animal que está quemando? Bueno, yo llegué a sacrificar muchos corderitos cada sábado en la noche para el domingo, y créanme que sí huele grato. La grasa huele bien grato, y ahorita no sé, ya el animal está un poco contaminado, pero si pasamos por ahí, por donde ven una barbacoa y que la saben preparar, llega todavía grato, pero cuando ya el animalito está contaminado y mal preparado, ya no está bien. Pero sí huele grata la grasa. Y queremos probarlo, echemos un pedazo de grasa a un comal que está caliente y verán cómo nos pide un aroma grato. La grasa. ¿Saben que esta expresión, hermano, no se refiere propiamente a que qué horror? No. Tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que ir más allá. Pero la expresión me dice que cuando el sacerdote ofrece un holocausto,
¿Y el holocausto cuánto era quemado? Todo, hermanos. Eso a Dios, esa ofrenda era ¿qué? Olor grato. Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, dice que de nosotros como sacerdocio se espera, hermanos, que ofrezcamos sacrificios de olor grato. ¿A qué se refiere entonces? ¿Cuál podría ser una ofrenda o un sacrificio de olor grato? Lo acabamos de decir. ¿Cuál? Entonces, hermanos, si el apóstol Pedro nos estaría diciendo, sabe, hermano Bernardo, usted como sacerdote espera holocausto espiritual, ¿qué creen, hermano, que nos está diciendo? Que todo lo que atañe, hermanos, a nosotros, todo nuestro ser, debe ser entregado a quién. ¿Cuánto? ¿Cuánto de nuestro ser? Todo. Eso es un holocausto, es todo, hermano. Es quemar todo. Y eso a Dios es que olor grato. Si el sacerdote Juan Pablo se consagra a medias, ¿es olor grato? ¿Califica como holocausto? ¿Es acepto a los ojos de Dios? No. Debe ser una consagración que total, hermanos, total. Y ahorita vamos a leer algo que la sierva del Señor escribe, que nos va a hacer reflexionar un poquito fuerte las palabras que la sierva del Señor escribe, pero que nos van a hacer entender, hermanos, cómo estamos nosotros hoy tan distantes de la comprensión de cosas tan sencillas del santuario. Pero aquí el apóstol dice, bueno, de ustedes como sacerdotes se espera que hagan sacrificios, que algo hay que morir, y al morir eso va a hacer que olor grato al Señor, porque estarás que entregando que todo. A ver, yo pregunto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se entregó a medias. Él se entregó, hermanos. ¿Y cómo creen que Dios recibió ese sacrificio? De hecho, le decía a toda la gente, hermanos, dice la sierva del Señor, que cuando el Señor se ha presentado ante el Padre, luego de la muerte en la cruz, dice que Él ve ese sacrificio como algo grato. Porque ha sido ¿qué? Un holocausto. Un holocausto. ¿Vamos entendiendo aquí? Bien, avanzamos, hermanos. Bueno, aquí se nos da una explicación de lo que es el holocausto. Mediante el apóstol, Dios nos deja ver que de nosotros se espera una consagración tal que no deje nada de nuestro ser sin ser santificado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A ver, si se habla de una consagración total y luego escribe el apóstol, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia? ¿Cuáles, hermano? Díganlo por nombres, ¿cuáles? La borrachera, el cigarro, el tabaco, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Perdón? Malas amistades. Malas amistades. Ah, sí. Yo entendí enemistades. No. ¿A poco entre el pueblo de Dios hay enemistades? No. ¿Qué son esas malas, esos deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia? Pues todo los días correr de caballos, bailes, gallos, deportes, televisión, o sea, todo, todo aquello, hermanos, incluido ¿qué? Porque con eso cómo batallamos, ¿no? Hace rato Dani nos hablaba acerca de esto. Entonces, de un sacerdocio, ¿qué se espera? Que siga en el renglón de la comida así como que tras y buenas noches. ¿Qué se espera del sacerdocio? Que se consagre a medias en la reforma apostólica. No sería holocausto, porque no se estaría que entregando ¿qué? Todo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si nosotros como el profeso pueblo de Dios, que nos decimos los predicadores del mensaje, el último mensaje de amonestación al mundo, y que pudiéramos tener toda la comprensión del mundo, hermanos, pero no estamos trabajando en nuestra consagración, ¿nos sirve de algo? ¿Cómo podemos hacer algo por la gente de allá, hermanos? ¿Cómo yo puedo, como un sacerdocio que el Señor está llamando, hacer o ministrar algo en favor de los de allá, si yo no estoy trabajando primero en mi consagración? ¿Cómo? Dice la palabra del Señor que cómo puede ser un ciego guiar a otro ciego. No se puede. Ajá. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Primera de Pedro 1:14. Pero saben, hermanos, el apóstol Pablo sigue escribiendo. Como hemos visto, hermanos, ningún sacerdote podía oficiar sin antes no haberse consagrado a Jehová, pues él habría de ser un medio para acercar a otros a la misma presencia del Señor. Solemne y delicada tarea. El sacerdote debía hermanarse con el pueblo. Jesús vino a vivir entre los hombres, a sufrir como ellos, a ser tentado como ellos, para poder compadecerse de ellos. ¿Sí? Él, como sacerdote, hermanos, se entregó todo y vino a hermanarse. Sufría con los hombres, hermanos. Se dolía de los hombres. Pero el sacerdocio que hoy nos hemos inventado nosotros, hermanos, es un sacerdocio que, lejos de hermanarnos con los hombres, ¿qué hacemos? Apartarnos. Lo señalamos. Es que los de fulano, es que los de sutano, es que los de... Miren, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor se propuso dividir al pueblo de Israel? Anoche se nos habló un poco de ello. ¿Cómo quedó la división del pueblo de Israel? Partido. ¿Cuántas tribus al norte? ¿Y cuántas al sur? ¿Qué esperaba Dios de los del norte? ¿Qué esperaba Dios de los del norte? ¿Qué esperaba? Fuerte, díganlo. ¿Qué esperaba Dios de los del norte? ¿Y qué esperaba de los del sur? Ok, ¿y quién de los dos cumplió? Mi hermano, leamos lo que la Escritura dice. ¿Y saben cuál es la recomendación del Señor? No entres en pleito con tu hermano. O sea, yo me imagino, trato de imaginarme, hermanos, a los del norte. No, es que los del sur dicen esto, es que los del sur esto, es que los del sur. Y los del sur, no, es que los del norte son... ¿Y quién de los dos estaba al final de cuentas cumpliendo el deseo de Dios? Ni el norte ni el sur, porque en ambos volvió a imperar la idolatría, hermanos. Y hoy en este sacerdocio, hermanos, que se pronuncia, es que somos los predicadores de la verdad presente, pero nos estamos descalificando los del norte con los del sur. Y es que los de allá son esto, y los de allá, es que los de allá... ¿Dónde está ese espíritu de consagración personal? ¿Dónde, hermano? Pero somos sacerdocio. Es decir, traemos el título acá que dice sacerdocio. Ah, pero la Escritura es bien clara, por sus frutos. ¿Cómo está el sacerdocio, hermanos, hoy día en nuestra vida? Estamos a la altura, porque si entendemos lo que era un sacerdote en el tiempo del santuario, en la tierra, hermanos, entonces estaríamos entendiendo qué Dios está demandando y esperando de nosotros. Ajá. Vamos a ver Daniel capítulo 9, hermanos, verso 4 al 11. Daniel capítulo 9, verso 4 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de sus rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Pregunto, ¿quién está haciendo esta oración? ¿Quién hace la oración? Daniel. ¿Por quién está orando? Por todo lo que está hecho. ¿notan, hermanos? Yo pregunto, ¿Daniel había pecado? No. ¿Daniel se había transgredido la ley? No. ¿Pero notan la oración? Se está involucrando. Se hermana con el pueblo y dice, hemos pecado, hemos apartado, hemos transgredido. El hombre no dice, Señor, te ruego por esta bola de pecadores que mira nomás cómo se han apartado y han violado. No, hermanos, el hombre se está amando. Se considera. Se considera. Pero este sacerdocio de hoy día, hermanos, este sacerdocio que ha de llevar el mensaje solemne a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sabe qué hace? Se descalifica uno a otro. Nos descalificamos unos a otros. Es que fulanos, es que sutanos. ¿Es ese sacerdocio, hermanos? Queridos, ¿notan? Miren, no necesitamos ni siquiera que el enemigo levante una controversia y venga un demofor si está en algo tan simple como la consagración. Hermanos, qué lejos nos encontramos nosotros de lo que se espera de este pueblo. Qué distinta sería nuestra oración, hermanos, si dijéramos, Señor, te rogamos, nos disculpes, porque los hermanos de allá, como nosotros, te hemos ofendido, Señor, hemos fallado. Como tu pueblo tenemos el conocimiento, pero nos hemos estado agrediendo nosotros. Pero no somos capaces de orar así. Se me viene a la mente, hermano, la oración de Moisés cuando ora por el pueblo. Lo mismo. Y hasta tanto Moisés amaba al pueblo rebelde que llegó a decirle a Dios, tráeme de tu libro, bórrame, porque él amaba al pueblo. Daniel se considera igual que el pueblo. ¿Qué ejemplo podemos sacar de esos dos hombres para nuestras vidas? Tremendo. Avancemos, hermanos. El holocausto. ¿Cuántos han oído hablar de la vaquilla roja? Nunca han oído hablar de la vaquilla roja. Nunca han leído el libro de Números. Había un sacrificio, hermanos, que se conoce como la ceremonia de la vaquilla roja. Consistía justamente en traer una vaca que era roja. Roja, totalmente. Saben que en días pasados, a mi regreso, cuando venía viajando de Tuxtla acá, hermanos, me tocó como compañero de viaje un señor que profesa el judaísmo. Y entonces tuve una plática muy amena porque el hombre se mostró abierto a responder y él me preguntaba y sin cuestionarnos el que estás en un error y que tú estás mal, no, nos dábamos como que información. Entonces yo le dije, oye, ¿qué de cierto hay en que en este momento están construyendo el tercer templo y que están criando ya vacas rojas? Y dice, sí es cierto. Y digo, sí, literal vaca roja. Sí, dice, si tiene 3 pelos negros no sirve, debe ser nacer totalmente vaca roja. Es un tema del que otra vez hablaremos, pero ellos tienen conocimiento de ese tema. ¿Qué es la vaquilla roja? ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, un poquito lo que dice la sierva del Señor respecto a esto. Y dice la sierva del Señor, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 483 en adelante. Pongan atención, hermanos, aquí a lo que dice la sierva del Señor. A los hijos de Israel se les ordenó antiguamente que trajesen una ofrenda para toda la congregación, a fin de purificarla de la contaminación ceremonial. Este sacrificio era una vaquillona roja, que representaba la ofrenda más perfecta que debía redimirlos de la contaminación del pecado. Era un sacrificio que se ofrecía circunstancialmente para purificar a todos los que habían llegado por necesidad o por accidente a tocar muertos. A todos los que habían tenido algo que ver con la muerte se les consideraba ceremonialmente inmundos. Esto tenía como propósito inculcar entre los hebreos el hecho de que la muerte es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y por lo tanto representa al mismo. La vaquillona, el arca y la serpiente de bronce
Cada una de estas cosas señalaban en forma impresionante a la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. Esta vaquillona debía ser roja, símbolo de la sangre, debía ser sin mancha ni defecto, y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto también prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior a toda ley. Se conducía fuera del campamento a la vaquillona, destinada al sacrificio, y se le mataba en medio de una imponente ceremonia. Así sufrió Cristo fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario estaba fuera de las murallas de la ciudad. Esto era para demostrar que Cristo no moría solo por los hebreos, sino por toda la humanidad. Hermanos, ustedes lean los sacrificios, y hay varios sacrificios en los que el Señor dice que la carne debería ser quemada fuera del campamento. No siempre la carne se quemaba en el altar del holocausto. En varias ocasiones la sangre se quemaba fuera. Este era uno de esos casos. ¿Y qué representaba eso, hermanos? Que el sacrificio de Jesús no era solo para los hebreos, que era para quién, para todos. Y agrega la sierva del Señor: proclama un mundo caído que ha venido para ser su redentor, y le insta a aceptar la salvación que le ofrece. Una vez degollada la vaquillona, en el transcurso de una ceremonia solemnísima, el sacerdote, ataviado con limpias vestiduras blancas, recogía en sus manos la sangre mientras fluía del cuerpo de la víctima y la arrojaba 7 veces hacia el templo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. El cuerpo de la vaquillona se reducía a cenizas, lo cual significaba un sacrificio completo y amplio. Luego, una persona que no había sido contaminada por el contacto con los muertos recogía las cenizas y las colocaba en una vasija que contenía agua de un arroyo. Esta persona limpia y pura tomaba luego un palo de cedro con un trapo escarlata y un manojo de hisopo, y asperjaba el contenido de la vasija sobre el tabernáculo y la gente congregada. La ceremonia se repetía varias veces a fin de ser cabal, y se hacía como purificación del pecado. Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre, entra en el lugar santo a purificar el santuario, y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. Algunos pueden considerar el sacrificio de la vaquillona como una ceremonia sin significado, pero se ejecutaba de acuerdo con la orden de Dios y encierra un profundo significado que no ha perdido su aplicación en nuestro tiempo. Fíjense, hermanos, lo que significa ese sacrificio tiene una aplicación para nuestro tiempo, pero como conocedores del tema del santuario, ni siquiera hemos leído qué es el sacrificio de la vaquillona. El sacerdote usaba cedro y hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación y con ello rociaba lo inmundo. Esto simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las repetidas aspersiones ilustran el carácter cabal de la obra que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que éste tiene debe ser consagrado. No solo debe purificar su propia alma, sino que debe esforzarse porque su familia, sus arreglos domésticos, sus propiedades y todo lo que le pertenece quede consagrado a Dios. En otras palabras, hermanos, debería ser que un holocausto. Entonces, si nosotros decimos, hermanos, que somos, o a través del apóstol Pedro se dice que somos un sacerdocio, de nosotros, ¿qué se espera que sea consagrado a Dios, hermanos? ¿Saben, hermanos? Voy a poner un ejemplo de una tendencia común que hay. ¿Y qué mejor ejemplo que el hermano Rubén? El hermano Rubén dijo: esta casa va a ser para el servicio del Señor. Pero de repente viene su aniversario de bodas, a lo mejor, hermano. Y entonces él empieza a invitar a sus amigos, a sus vecinos, y aquí abajo hace su comida. Y entonces los médicos misioneros a lo mejor tienen aquí un paciente. Y, oye, papá, pues, esta es mi casa. Pregunta: ¿consagró realmente el hermano esta propiedad para el Señor? Es que es una tendencia hoy día. Decimos, esto es para el Señor.
Pero pues cuando yo lo ocupe, esto es mío. Así operaba un holocausto. ¿Y qué con los recursos, hermanos? ¿Cuánto debería ser para el Señor? La décima parte. La décima parte. Bueno, no solo eso, las ofrendas, las primicias. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de primicias? Hay un párrafo del Espíritu de Profecía que hoy se necesitan 10 veces más de lo que se necesitaba antiguamente. Entonces, si antes se daba el diezmo, hermanos, y la sierva del Señor dice que hoy se necesitan 10 veces más, ¿qué está diciendo? ¿Eso cuánto es? 50%. A ver, antes se daba el 10% y hoy dice que se necesitan 10 veces más que eso. Eso es todo, es el 100%. Entonces, en acuerdo a esto, ¿qué se espera de nosotros como sacerdotes? ¿Notamos? Que el sostén propio tiene que andar careciendo de recursos los predicadores que dedican su tiempo a esto, hermanos. No debe de haber, dice que no deben de andar mendigando. Pero hoy, como sostén, no he alcanzado a entender, hermanos, que cuando se nos habla de un sacerdocio, se espera de nosotros que sacrifiquemos ofrenda agradable, que es holocausto, que todo nuestro ser, hermanos, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras palabras, ¿cuánto debe ser consagrado al Señor? Todo, hermanos. Y entre eso todos saben qué entra, hermanos, mi carácter. Qué difícil, queridos, qué difícil. Qué dolor me causa, hermanos, cuando recorremos grupos y escuchamos, hermanos, que es que fulano y se hablan y dice, no, es que estos causan las divisiones. Ese es el carácter. Este es un holocausto que se está consagrando todo al Señor. Es una burla, hermanos. Es una burla, un oprobio. Si tan solo estudiáramos el tema del santuario, hermanos, detenidamente, entenderíamos qué lenguaje, por qué el apóstol está usando ese lenguaje. Pero no termina el apóstol. Ahí no termina, hermanos. Primera de Pedro 2.9, hermanos. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2.9. Léalo en voz alta alguien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, ahora el apóstol Pedro, otra vez, hermanos, vuelve a usar la palabra ¿qué? Sacerdocio. Pero ahora lo acompaña de otra palabra. Real. Un real sacerdocio. Pero fíjense el orden, hermanos. La segunda vez que el apóstol Pedro usa hacia nosotros la expresión, ustedes son real sacerdocio. Ah, hermanos, y cuéntame, yo recuerdo desde que estaba por ahí trabajando, o bueno, que ministramos para la organización, decíamos, wow, somos real sacerdocio. Pero como no, que no le ponemos mucha atención a la lectura. Miren, la segunda vez que el apóstol Pablo usa esta expresión, ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? A ver, entonces, la primera vez que usa la expresión sacerdocio santo, ¿qué se espera de nosotros? Primero una consagración. Cuando tengas esa consagración, ahora ¿qué se espera? ¿Qué hace este sacerdocio? Según el texto. Anunciar las virtudes. Hermano. O sea, ¿qué es primero? Primero vas y anuncias y luego si hay tiempo te consagras. No. ¿En qué orden lo pone Pedro? Primero nos consagramos. Primero se espera una consagración de ti. ¿Entiendes lo que está diciendo el apóstol Pedro? Entonces, cuando volvamos a leer esto, hermanos, nosotros somos real sacerdocio. Creo que no será más un versículo falto de significado para nosotros, hermanos. Se espera de este pueblo, hermanos, una consagración personal, día a día, para que el mensaje que se ha de predicar tenga que poder. Hermanos, si nuestras vidas no hay consagración, ¿puede haber poder? Por más verdad que sea, queridos. Miren, hermanos, parafraseando las palabras del apóstol Pedro, si yo entendiera todos los misterios y hablara todas las lenguas y no tengo amor, y dice, vengo a ser como que címbalo y retiño. O sea, soy solamente aquí un predicador bla 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 haciendo ruido, hermano, pero que su vida no corresponde a lo que predica. ¿Habrá impacto así, hermanos?
¿Puede el Espíritu Santo impactar a otros en la vida de un hombre que no está siendo consagrado primero? ¿Puede? ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos? ¿Qué sucedería si el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote Juan Pablo traía un pleito con el hermano Verde? Y entonces empezaba a ministrar. ¿Qué pasaba con ese hombre? Pero hoy todos nos llamamos sostén propio. Somos real sacerdocio. Pero entre nosotros, ¿cómo están las cosas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la cita del Espíritu y Profecía que leímos? La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las rencillas entre el profeso pueblo de Dios nos han tenido en este mundo de pecado. ¿Cómo entender que entre el sacerdocio se estén desgremiando? ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo, hermanos? Queridos, ¿cómo el enemigo nos ha ganado el terreno? ¿Sí? ¿Cómo nos ha ganado el terreno? Hoy, hermanos, el pueblo adventista, este pueblo adventista actual, estamos a la expectativa. ¿Qué novedades hay? Hoy, ¿de qué se nos va a predicar? ¿Qué tema novedoso nos van a traer? Hermanos, antes que eso debiéramos buscar una consagración personal. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Estamos terminando, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? ¿Cómo se vivió el 21 de octubre de 1844? ¿Cómo era el trato de los hermanos unos a otros? Mucho amor. ¿Entendemos ahora, hermanos? Las diferencias a 172 años de chasco. Hoy el pueblo adventista está de hecho, Está en mejor condición. hoy el pueblo adventista no estamos. Nuestra mirada puesta acá otra vez. Cosas materiales. Y que voy a estudiar, no sé, voy a ser abogado, voy a ser médico. Hoy los jóvenes se quieren preparar para el mundo. ¿Dónde está, hermanos, ese deseo de prepararse para servir al Rey de Reyes y Señor? ¿Un abogado para qué se prepara, hermano? ¿Para ministrar para el Señor? ¿Para defenderlos cuando ustedes los lleven? No, hermanos. Ese hombre está preparado para el mundo. Queridos, nuestros ojos luego de 1844 se echaron de tristeza y hoy siguen clavados en las cosas de la tierra, hermanos, como pueblo adventista. Y tan clavados en la tierra, hermanos, que hoy nos estamos despedazando unos a otros. Pero aún así nos llamamos real sacerdocio. ¿Será que estamos nosotros a la altura, queridos hermanos? Sigue siendo motivo de consagración diaria, hermanos, nuestro vivir. ¿Cómo cambiar las cosas, queridos? ¿Cuántos años más? No sabemos, hermanos, no sabemos. Pero una cosa sí es cierta. Mientras sigamos como estamos, difícilmente nosotros podremos preparar el camino para la alianza. Pero nunca olvidemos, hermanos, que cuando el pueblo que Dios ha llamado no cumple, Dios se cruza de brazos esperando a ver hasta cuándo. No, ¿Qué hace? desecha y toma. Toma tus hermanos. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Nuestra consagración, hermanos, debiera ser algo que nos ocupara diario. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Le parece bien si terminamos con la palabra de oración?